educación, ¿sí? Con el texto de Sandra Carli, que en realidad lo que trabaja Sandra Carli tiene que ver, es una tesis que hizo ella con respecto a educación e infancia, en realidad tiene que ver con eso, tomó diferentes periodos, arranca desde el último cuarto del siglo XIX, y el último capítulo que tiene se lo dedica al peronismo, y me parece que, bueno, tiene varias, dentro de la elección que podíamos realizar, me parece que era una de las posibilidades de poder ver algo sobre el tema de educación y peronismo, que es realmente muy complejo y demás, junto con, en realidad, el texto de Corbière, simplemente es imágenes. ¿Sí? Yo lo que hice fue tomar el anexo documental que tiene y lo agregué ahí, ¿sí? Pero no agregué ningún capítulo de texto ni nada por el estilo, ¿sí? Simplemente para ser un poco gráfico con un tipo de política educativa que, bueno, la vamos a tratar de agregar en su contexto primero, de explicarla su contexto y después saber de que, y ya a esta altura creo que ya todo lo podemos confirmar, la política nunca, o mejor dicho, la educación nunca está exenta de cuestiones políticas. La cuestión del peronismo fue que, bueno, quizás fue el primer gobierno, ¿no? donde fue una exposición muy explícita, ¿sí? De la política, muy explícita, pero eso se explica su contexto también, ¿sí? Porque no es que la política educativa del peronismo, eh, en cuanto a eso estoy diciendo, estuvo aislada, ¿sí? De otros gobiernos que tuvieron alrededor, que no eran iguales que el peronista, pero que tuvieron algún punto en común, como por ejemplo la política educativa, ¿sí? Y obviamente que el fenómeno peronismo y educación es mucho más amplio, ¿sí? Es mucho más amplio, no es solamente eh, tratar de observar la educación como una herramienta política, ¿sí? Que utilizó el peronismo, sino que en realidad claramente hay una ampliación de la educación muy importante, de todos los niveles, ¿sí? Y un mayor acceso mucho más que lo que se había logrado en las primeras décadas del siglo XX con el radicalismo y la clase media accediendo. Acá no hay una masificación claramente del acceso a la educación, no solamente ya la educación obligatoria primaria, sino justamente a los niveles secundario, terciario y universitario de las clases trabajadoras fundamentalmente, ¿no? Que eran quienes quedaban relegadas. Pero bueno, nosotros vamos a centrarnos en el texto de Carli y después vamos a ver simplemente algunas imágenes como para después ir analizándolo. No sé si ya están viendo. Sí, Está están viendo. compartiendo, profe, todavía no. Ah, bueno. ¿Listo? Bien. Bueno, como primer punto, simplemente, y como para contextualizar de una manera, pero muy apretada, ¿sí? Muy apretada. Tengan en cuenta que para hablar de peronismo, como también para hablar de radicalismo, ¿sí? ¿No? O para hablar hasta inclusive del último gobierno militar, uno podría dedicarles varias clases, pero bueno, aquí simplemente una generalización del llamado primer peronismo, que tiene que ver con la llegada de Perón al gobierno, ¿sí? Al poder nacional, al Ejecutivo Nacional, hasta su derrocamiento, hasta el golpe que sufre en el 55. Bueno, el peronismo tenía, primero y principal, uno lo que tiene que tener en cuenta de que ese primer peronismo se sustentó, se apoyó en tres pilares, en tres principios que eran fundamentales, que eran la independencia económica, por un lado, la soberanía política, por el otro, y finalmente un agregado muy importante o muy novedoso, por lo menos para lo que es la historia argentina, que es la justicia social. Que la idea de justicia social ya los socialistas lo habían llevado adelante, incluso Irigoyen en algún momento, con algunas cuestiones puntuales, pero claramente el peronismo va a ser quien lo va a llevar a la práctica hasta ese momento.
El contexto de ese primer peronismo muestra clara una gran movilidad social. Movilidad social quiere decir que las personas podían mejorar, porque movilidad social puede ser tanto ascendente como descendente, ¿no? Pero cuando hablamos de movilidad social, aquí lo estamos hablando en términos de que muchas familias podían progresar, ¿sí? Podían mejorar en la situación o en el contexto social. Eso queda a la clara, por ejemplo, con muchos hijos de trabajadores que logran llegar a escuelas secundarias y también a terciario y a carreras universitarias, por ejemplo. Eso da cuenta de la movilidad social, como así también de los bienes que podían comenzar a poseer, ¿no? Hubo una casi equidad muy importante de los sectores bajos con los sectores medios, es decir, los sectores bajos comenzaron a tener la posibilidad, tras la conquista de una serie de derechos de los trabajadores, de aumento de salarios y demás, lograron tener una forma de vida más cercana a las clases medias, como por ejemplo los fines de semana, ir a bailar, o ir a comer, o ir al cine, tener un vehículo, ¿sí? Bueno, tener una casa. Hay una política de vivienda muy amplia durante el peronismo y demás. Claramente, y es lo que vamos a hablar nosotros, se terminó de afirmar la gratuidad de toda la enseñanza, de todos los niveles. ¿Sí? Acá ya no es solamente el nivel primario, sino que además el nivel secundario, terciario y universitario. Tengamos en cuenta de que, bueno, cuando llega Perón en el 46, pero en realidad la figura política de Perón ya está en el 44 y 45, hola, saludo porque justamente el estado de bienestar, tiene que ver con ese estado de bienestar. Tiene que ver con ese estado de bienestar. Justamente estaba por plantear algo similar. Cuando decía del 46 al 55, justamente tenemos que tener en cuenta ese contexto. Ya la imagen política de Perón estaba ya en el 44-45, cuando había sido secretario de Trabajo y Previsión, que desde ahí comienza, ¿no?, a dar una serie de beneficios a los trabajadores. Y en ese contexto es el fin de la Segunda Guerra Mundial, un mundo completamente destruido, el inicio de la Guerra Fría, ¿sí?, entre los polos de poder, Estados Unidos por un lado, y con un sistema capitalista, y la Unión Soviética por el otro, con un sistema comunista. En ese contexto es como bien indicaba, dice alumno, no sé quién, que no recuerdo bien las caras de todos y de todas, pero que nombró el estado de bienestar, justamente es el estado de bienestar, ¿sí? Es un tipo de política de estado de bienestar que se veía en Europa fundamentalmente y demás, ¿no? Después de Estados Unidos, después de esa gran conmoción socioeconómica que había provocado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, por eso ahí dice en el gráfico dice tercera posición. Perón lo que va a tener como un lema, ¿sí?, que puede ser muy discutible, es que no es ni capitalista ni socialista, que es peronista, ¿no? Como una tercera posibilidad, ese mundo que era bipolar y demás. Digo que es discutible porque tiene de todo un poco, sobre todo en el primer peronismo, tiene bastante o algunas cuestiones del socialismo, algunas, ¿sí? Y en lo que es la segunda presidencia, justamente tiene un acercamiento a Estados Unidos, sin por eso ser completamente capitalista y demás, ¿no? Pero bien, bueno, hay como dos íconos, ¿no? Dentro de ese lapso de tiempo hay muchísimas cuestiones, pero bueno, hay como dos bisagras, por decirlo de alguna manera. Por un lado, el 17 de octubre de 1945, que es cuando a Perón lo detienen, ¿sí? Un sector ahí, ahí estaba gobernando, había un gobierno militar, ¿sí? Se había realizado un golpe militar en 1943 para sacar a los conservadores que estaban gobernando, y dentro de las Fuerzas Armadas había una división entre un sector de militares que quería una salida democrática y otro que ya
lo querían retardar un poco y demás, y Perón, que está como secretario de Trabajo y Previsión, termina siendo detenido después de darle una serie de beneficios a los trabajadores y demás, en la isla Martín García, ¿no? En la cárcel de la isla Martín García. Y ahí, bueno, un movimiento que ahí tuvo una discusión, algunos dicen que fue un movimiento que fue espontáneo, así que los trabajadores estaban ahí en las fábricas y demás, y escucharon la noticia y salieron a las calles, otro que fue organizado, pero lo cierto es que, bueno, hay una gran masa de trabajadores que van a reclamar en Plaza de Mayo y también en todo el país. Posiblemente porque tenían miedo de que sacándolo a Perón terminen de perder una serie de privilegios que habían comenzado a tener, ¿sí? Que habían comenzado a tener. Entonces, lo tienen que liberar a Perón, se ponen justamente las elecciones, termina ganando las elecciones del 46, ¿sí? Y ahí que comienza su presidencia, va a ser una reforma en la Constitución, una reforma, bueno, reformar la Constitución es algo muy complicado, ¿no? Lleva una serie de pasos y demás, no es que el Ejecutivo la puede quitar o agregar o ampliar artículos porque sí, tiene que pasar justamente por el Poder Legislativo y el Judicial, pero lo cierto es que en el Poder Legislativo había una gran mayoría de perdón, había una gran mayoría de peronistas o políticos adherentes a las ideas de Perón, y por lo tanto se hizo una reforma constitucional muy importante que implicó, entre otras cosas, el voto femenino, ¿sí? Que implicó los artículos 14 y 14 bis, que son los derechos de los trabajadores, ¿sí? Ya por ley, por constitución, y también que permitió la reelección presidencial. ¿Sí? Hasta una persona, un presidente, gobernaba sus 6 años y terminaba su mandato y no podía ser reelegido, y acá, bueno, Perón va a ser el primero que va a ser reelegido, ¿sí? Ya tenemos casos anteriores que fueron 2 veces presidente, como Irigoyen o como Roca, pero siempre con una presidencia en el medio. En cambio, Perón va a ser el primero que va a ser reelegido, que su segundo mandato no lo va a terminar, porque ocurre la llamada Revolución Libertadora, en 1955, ¿no? donde un golpe realmente muy sangriento, si lo comparamos con los dos anteriores, el del 43 y el del 30, donde inclusive en junio se intentó matar al presidente con un bombardeo en Plaza de Mayo, que termina muriendo una importante cantidad de inocentes, de nenes que iban en un micro escolar a hacer una excursión, hasta personas que pasaban para trabajar, ¿no? Y demás. En Plaza de Mayo se bombardeó Casa Rosada, bueno, y los alrededores, y en septiembre termina de concretarse el golpe, ¿sí? Ahí aparece lo que es la prohibición o la proscripción del peronismo hasta 1973. Entonces, esto como un panorama muy general, ¿sí? Ahora, metiéndonos puntualmente con el tema de la educación. Bueno, el peronismo heredó, digamos, un debate político-pedagógico que encerraba a la oposición entre los modelos, digamos, educativos fascistas y comunistas de esa educación, ¿no? Yo decía lo del contexto. Había todo una inquietud por los infantes, por la niñez, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Tengan en cuenta que la Declaración de los Derechos del Niño va a ser del 48 por la ONU, ¿no? Y en ese mismo contexto había toda una serie de debates, y acá tenía que ver justamente con, sobre todo pensándolo en modelos educativos como el fascista o el comunista, ¿no? Y la relación y la política pedagógica que se llevaba adelante sobre la niñez, ¿no? Entonces, bueno, la oposición comenzó, digamos, en ese mismo contexto, ¿no? A observar la política
educativa que estaba llevando el peronismo. Lo que sí claramente se nota que se había producido un desplazamiento notorio de la esfera de la pedagogía a la esfera de la política, eso claramente, sé que un poco habíamos adelantado. El punto, digamos, de conflicto era el papel social y político que debía ejercer el Estado respecto a la atención del sujeto infantil, ¿no? ¿Qué tipo de papel, tanto social como político, debía hacer el Estado-Nación, qué tipo de política tenía que llevar adelante? Bueno, y en este contexto, justamente, en este contexto de esos modelos educativos, y de esas experiencias, donde la situación claramente, ¿no? Un contexto político, histórico, de nuevas formulaciones acerca de la relación entre el infante, la sociedad y el Estado, se produce justamente la configuración del discurso peronista sobre la niñez. Es decir, el discurso peronista sobre la niñez no es que se produce en la nada, ni es completamente original y novedoso, tenía que ver con todo un contexto que se estaba produciendo en el mundo. Y ese discurso peronista se va a asentar justamente en lo que son las características sociales y demográficas de la población infantil, ¿no? Va a formar parte de las condiciones de la producción del discurso peronista en torno a la infancia. Para destacar dos cuestiones con respecto a eso. Por un lado, la preocupación que tiene el peronismo con respecto al descenso de la población infantil en Argentina. El cuarto censo nacional de población que se hace, lo hace el peronismo en el año 47, había arrojado de que la población infantil en Argentina había descendido de una manera muy abrupta, llegando apenas a un 21%, ¿sí? Cuando decimos población infantil estamos pensando de 0 a 9 años, había bajado en porcentaje de una manera muy importante. Tengan en cuenta que la mayoría de los países latinoamericanos suelen tener una base demográfica donde la población de niños y jóvenes suele ser amplia, a diferencia de los países europeos. Claramente también, sí. Profe, ¿cuál fue el motivo? El motivo del descenso de población. Sí, sí. Bueno, muy posiblemente el descenso de población tiene que ver con la situación socioeconómica que vivió Argentina y que vivió el mundo en la década del 30. Del 30, en la década del 30 se produce la famosa crisis mundial, la Gran Depresión, que había comenzado en el 29, en 1929 en Estados Unidos y se expande por todo el planeta. Y que dura mucho más, no dura solamente el 30. Entonces lo que se observa justamente dentro de todo ese proceso es, por ejemplo, una gran movilización de familias de la parte rural hacia la ciudad en búsqueda de trabajo, esa aglomeración urbana que aparece ahí, ¿no? Una gran miseria social. Entonces, por un lado, lo que ha caído es la tasa de natalidad. La gente está teniendo menos hijos. ¿Sí? Eso por un lado. De hecho, hay muchas desuniones en el sentido de que los varones o los padres no se trasladaban por semanas o por meses a otro lugar para poder trabajar, generalmente en lugares urbanos, y luego poder volver a su casa y llevar dinero y demás. Entonces, bueno, parece que todo ese contexto, ¿no? De cambios de vida, de forma de vida, pero sobre todo de miseria económica y social, es lo que determinó que durante más de 10 años no se tenga tanta cantidad de hijos, ¿no? Luego, bueno, obviamente también habría que ver, eso yo no lo tengo como dato, la mortalidad infantil, pero por lo menos de las lecturas que tengo yo no se destaca que el descenso de la población infantil se deba a una mortalidad infantil muy importante, aunque obviamente que si hay una crisis económica, ¿no? Generalmente los niños están mucho más vulnerables a enfermedades y demás, pero sí sí toda esta crisis económica y esta baja de natalidad, ¿sí? Esta baja de natalidad que es muy importante. Bueno, claramente
y a partir de ese contexto que estamos diciendo, hay un aumento muy importante de la deserción escolar, obviamente, ¿sí? Y al mismo tiempo hay un aumento cada vez mayor de niños que necesitan la asistencia del Estado. Entonces, por un lado, el peronismo partió del reconocimiento de la pobreza infantil, ¿sí? Terminó partiendo justamente de ese reconocimiento, ¿no? Pero al mismo tiempo reconocía en la población infantil una nueva cultura política, ¿sí? La niñez aparece como una bisagra generacional entre el nuevo Estado, ¿sí? Y los emergentes sectores populares que estaban necesitando ese tipo de asistencia. Entonces, por un lado, si bien está por parte el peronismo está delineando obviamente lo que tiene que ver con la asistencia social en cuanto a cuestiones materiales, educativas y demás, por el otro lado también está viendo que esa generación de niños es el futuro de la cultura política. ¿Sí? El futuro de la cultura política, vamos adelantando, es claramente el peronismo. Y acá viene esto que decíamos recién, viene en cuanto a dos frases muy importantes que lanza el peronismo en su discurso, ¿no? La primera que es, los únicos privilegiados son los niños. ¿Sí? Esa es la primera frase, que ahí claramente lo que está haciendo mención es que son los niños los que merecen el amparo, la asistencia económica, social por parte del Estado, el afecto por parte de la familia, ¿no? Bueno, digamos, ya tomando forma lo que son los derechos del niño que se va a establecer en el año 48. Pero al mismo tiempo la otra frase, esto tiene que ver, digamos, con la política social del peronismo, ¿sí? Pero por otro lado, la otra frase es la nueva generación del 2000, ¿sí? Que justamente ya era una frase cargada de un condimento político muy importante, ¿no? Por eso la combinación de ambas frases terminan, digamos, de vincular, por un lado, la democracia y la justicia social, ¿sí? Con los únicos privilegiados son los niños, con la convocatoria política a los niños, con la nueva generación del 2000. ¿Sí? Bueno, el interés político de la nación fue el principio, esto es según Sandra Carli, ¿sí? El interés político de la nación fue el principio articulador de la educación infantil. La politización de todas las prácticas sociales en las que participaban los niños muestra la situación. Nosotros vamos a hablar de la educación y puntualmente de las escuelas y de las diferentes instituciones integradoras que levantó el peronismo, ¿sí? Como la ciudad infantil, la ciudad estudiantil y demás. Pero claramente digamos, el interés político y el politizar las prácticas se ven también en otros ámbitos, como por ejemplo el deporte, ¿sí? Los juegos, los campeonatos Evita y toda una serie de política del deporte muy, muy importante que llevó adelante el peronismo, que involucraba a niños, ¿sí? Da cuenta de esa politización que se realizaba. Se da cuenta porque cuando se utilizaban discursos políticos y demás, ¿no? Vinculado con esto que estamos viendo nosotros. Entonces, vamos un poco a desandar esa primera frase que tenemos ahí, ¿no? El de los únicos privilegiados son los niños. Bueno, como punto de partida, el texto lo que alude es la biografía de Perón, ¿sí? La historia de vida de Perón. Pero tiene una infancia que comienza justamente en Lobos, ¿no? Y una segunda infancia ya en Río Gallegos. Luego se va a vivir con su abuela, en 1904 viene para Buenos Aires, para ingresar al colegio militar, ¿sí? Que termina ingresando en 1911, ya con 15 años, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, mencionaba de que a los 15 años mis padres me entregaron a la patria, con ella crecí y me hice hombre. Entonces, esa misma idea
el niño, del Estado y la patria, ¿no? La vinculación entre el hogar y el Estado y la escuela como lugar, digamos, como institución que representaría al Estado, es la que denota su historia de vida y es la que serviría como una especie de ejemplo, ¿sí? Para el resto de los niños en el momento que él está como presidente. También Perón reconoce que en el año 39, 1939, que es cuando muere su primer mujer, realiza una misión militar, digamos, de estudios militares, ¿no? Los militares justamente se logran perfeccionar muchas veces en otros países, y bueno, él decide Italia, hasta la Italia fascista, y él queda completamente asombrado, impactado, ¿no? Los mecanismos del fascismo, de adoctrinamiento de la niñez. Con esto no queremos decir de que el tipo de política educativa fue igual al fascismo, o ni que hablar del nazismo, ni siquiera al comunismo de Stalin, pero bueno, hay esta vinculación entre el Estado y la formación del ciudadano y la formación del ser nacional, ¿sí? Está muy presente en este contexto del peronismo, con el agregado acá claramente de toda una política social, ¿no? De mejora social, claramente. La frase, ¿no? Esta frase se escribió en una nueva materialidad pública, de instituciones, eventos y medidas, ¿no? Dirigida al niño que desbordaba la escolaridad. Claramente, no solamente la escuela podía llevarse adelante o materializarse esta idea que los únicos privilegiados son los niños. Entonces, esto se aprecia una dimensión primero de inclusión social, de las nuevas políticas, sin ninguna duda la jerarquización del niño, ¿no? En esas políticas de Estado, ¿no? El lugar de privilegio que se le va a dar al niño, que antes no lo tenía en lo absoluto, ahora atravesado por esas políticas, que todas estas ideas es anterior, ¿no? Se adelanta justamente a los derechos del niño que va a sancionar las Naciones Unidas en 1948. Entonces, bueno, la niñez tenía que ser justamente objeto de políticas que tenían que dar cuenta tanto del presente como del futuro, ¿sí? Entonces lleva una política realmente muy integral, la política del peronismo, que no se va a reducir solamente a la dignificación social, ¿no? A la inclusión social y una mejora material, sino que justamente tenía que ser mucho más amplia y tenía que tener con ojos del presente, pero también con ojos del futuro. Bueno, justamente por esto el peronismo también incluyó contenido respecto al tipo del hombre que quería formar, ¿sí? Un buen ciudadano, ¿sí? Lo que sería un buen ciudadano, donde ya la sociedad no estaría dividida por diferencias sociales ni diferencias ideológicas. El buen ciudadano, de todas maneras, sería el peronista, eso está más que claro, ¿sí? Eso da cuenta del tipo de política que va a llevar adelante el Estado peronista. Bueno, en ese mismo contexto, repitiendo más de lo mismo, ¿no? Los infantes aparecen como un bien común, ¿sí? Que debía ser cuidado claramente, donde esa sensibilidad con respecto a los infantes tiene su punto de partida con la terrible Segunda Guerra Mundial, donde en toda guerra las principales víctimas son inocentes y son ancianos y son niños, ¿no? Y entonces, bueno, ese mundo que se venía desangrando con una primera guerra, con una crisis económica del 30 que fue tremenda, y con una Segunda Guerra Mundial, llevó a repensar justamente la importancia de la niñez, de los infantes y demás, ¿no? en las sociedades. Eran un tipo de reclamos que eran claramente internacionales.
Y esto sumado, ¿no?, a la crisis económica, como decíamos. Entonces, para 1942, cuando está todavía en plena Segunda Guerra Mundial, se convoca un Congreso Panamericano del Niño, donde justamente ahí lo que se discute es la necesidad de ofrecer al niño un conjunto de oportunidades, ¿no?, familiares, económicas y sociales. Esto es interesante porque cuando se van a dar las elecciones de 1946, ¿no? Por un lado, la figura de Juan Domingo Perón, y por el otro lado, el partido de la Unión Democrática. La Unión Democrática, en su campaña electoral, va a tomar algunos de los presupuestos de este Congreso con respecto a la niñez, y va a ser parte de la campaña política. Se llamaba la Declaración de Oportunidades para el Niño, era el Congreso, ¿no?, que se había convocado. Y claramente el peronismo, obviamente, que tomó como base presupuestos que se dieron en ese Congreso, y lo terminó de plasmar en el primer plan quinquenal de 1900, que se discute en 1946, pero que se asienta en 1947 y 1951. El peronismo llevó adelante 2 planes quinquenales, ¿no? La idea está tomada de la Unión Soviética. La Unión Soviética llevaba adelante los planes quinquenales, ¿no? Y bueno, los planes quinquenales son súper amplios, tratan de abordar todas las esferas de la vida, y entre ellos claramente la educación, ¿no? Hay un capítulo del plan quinquenal dedicado a la educación, y acá, bueno, digamos, está justamente el problema de la igualdad de oportunidades, ¿sí? Y la idea de poder democratizar a la situación infantil. Entonces, el plan concretamente con la educación lo que planteaba era, apuntando a la enseñanza primaria, que sería obligatoria, ¿sí?, gratuita y gradual, es decir, los niños entre los 5 y los 14 años comprenderían estos ciclos que aparecen acá: un preescolar de 2 años, la escuela primaria de 5 años, y lo que se llamaría un ciclo de preaprendizaje de 2 años. Esto sería obligatorio, gratuito y gradual, ¿no? Acá también aparece como muy interesante esta Profe, propuesta. Sí. ¿puedo hacer una consulta? Tenemos preescolar 2 años, ¿no? Sería sala de 4 de 5, pongámosle. Primaria, 5 años. ¿Y preaprendizaje que viene después? ¿Que sería una secundaria, pero de 2 Claro, años? claro, no, sería dentro de la propuesta como un ciclo entre lo que es primaria y entre lo que es secundaria. En esto no está tan lejano, no sé si se acuerdan, a otros proyectos que se habían presentado con anterioridad, que tenían, por ejemplo, ciclo intermedio, que se llamaban, y demás, ¿sí? La idea era justamente de que entender, digamos, lo que era la educación primaria. Pero no está, digamos, lo que es preaprendizaje, no pertenece a lo que es la educación secundaria, ¿sí? No pertenece. Luego vendría la educación secundaria, que la educación secundaria con el peronismo va a ser gratuita, ¿sí? Pero no va a ser obligatoria. La educación secundaria no va a ser obligatoria, sí va a ser gratuita, igual que el terciario va a ser gratuito, igual que la universidad va a ser gratuita, ¿sí? Pero no obligatorio. El secundario termina siendo obligatorio en Argentina hace unos años, hace una década, poco más de una década atrás, ¿sí? No era obligatorio. Después de la crisis del 2001, vino todo, ¿no?, este sacudón. No sé, alguien escribió en el chat, no sé si quieren hablar, porque no puedo abrirlo desde acá. Yo, profe, Y Paula. ¿qué sería? ¿Como un octavo y noveno, como hubo en su momento? Sí, ¿Algo así? claro, sería como una extensión claramente Una extensión. de la... Bueno,
Paula, vos me habías hecho la pregunta, ¿no? Sí, sería como octavo y noveno, Sí, algo así parecido. digamos, tiene que ver con esta manía de tratar de esquematizar los Ujú. diferentes niveles de educación, Sí, ¿sí? sí, sí, Pero sí, eh, es una extensión, está pensado como una extensión de la escuela primaria, sí, está claro, pensado como una especie de extensión, digamos, de la escuela primaria. Eh, claro. bueno, bien, seguimos acá. Creo que estábamos. Creo que estábamos, sí estamos acá. Bueno, acá es interesante, por un lado, lo que se plantea, ¿no? Que en realidad no es nada nuevo, pero que durante el peronismo, este peronismo realmente se cumple en líneas generales bastante, que es, digamos, una especie de contrato que por un lado y a partir del plan quinquenal, esto está a partir del plan quinquenal, los padres eran responsables del cumplimiento de la obligatoriedad escolar de primaria, ¿sí? De los niños, de sus hijos, y el Estado era responsable de proveer los medios para hacerlo posible, ¿no? Esa especie de contrato, de acuerdo que hay, por un lado por el lado de la familia y por el otro lado por el lado del Estado. Eh, es decir, el Estado lo que tenía que tratar de justamente de solucionar era todos unos problemas de medios, ¿sí? Que habían estado obstaculizando el real cumplimiento de la educación obligatoria en la Argentina. ¿Sí? Porque por más que la ley diga que la educación es obligatoria, de repente si quienes tienen que asistir a la escuela no cuentan con las condiciones materiales para hacerlo, evidentemente no pueden hacer la educación por más que sea, transitar la educación por más que sea obligatoria. Entonces, por ejemplo, entre varias cosas, la creación y sostén de escuela, en el peronismo hay una gran cantidad de creación, de construcción de nuevas escuelas, alrededor de 8.000 escuelas, ¿sí? La solución al problema del transporte, ese era otro de los puntos también a tratar de solucionar. Bueno, la entrega de libros y de útiles, ¿sí? Contar con los medios, ojo con el tema de los libros, porque los libros termina dando el Estado, ¿sí? Ahí también viene toda esa carga ideológica, pero bueno, terminaba siendo justamente uno de los obstáculos, la falta de material, de lectura y demás. La instalación de comedores, y en algunos casos, en los casos más extremos de niños, digo, ¿no? En situación de niños, de internados o semi-internados donde podían quedarse, ¿no? Los niños a veces durante toda la semana. Y otra de las cuestiones era brindar educación a las personas deficientes, ¿sí? Educación especial. Bueno, un punto también elemental con respecto a la educación y el peronismo tiene que ver la Iglesia, ¿sí? Justamente la adhesión de Perón a los principios católicos le terminó de abrir las puertas al nacionalismo católico en las escuelas primarias, ¿no? Acá aparece justamente la enseñanza religiosa, ¿no? Que irrumpe casi medio siglo que se había logrado quitar. Ahora nuevamente aparece la enseñanza religiosa en todas las escuelas públicas. En realidad no es que aparece de sopetón en 1947, en realidad es una continuidad ya con el gobierno militar del 43, que Perón en el año 44 y 45 formó parte, ¿sí? Formó parte del golpe, acompañó el golpe del 43, pero tuvo, digamos, puestos políticos, no vinculados con la educación, pero sí puestos políticos. Ya ahí, en el 43, ya se había justamente propuesto la enseñanza religiosa nuevamente, que bueno, venía a alterar justamente ese medio siglo de educación laica que había dado, ¿no? Bueno, obviamente va a tener nuevos aportes de contenidos, ¿no? Aportados por la Iglesia, esta idea de la escuela con Dios y patria, ¿no? Esta vinculación entre la escuela Dios y patria que se va a dar. Eh,
Acá, bueno, hay una legitimidad, digamos, de la autoridad moral e ideológica de la Iglesia sobre los niños. Esto es fundamental porque lo que termina justamente de irrumpir, además, es el lugar y la legitimidad de los docentes, ¿sí? De hecho, Perón fue muy crítico con maestros y demás. Perón había mencionado algo así como que la educación había estado en manos de mercenarios, eso pensando en maestros escolanovistas, socialistas o comunistas, ¿no? Y propuso reemplazar, no a todos, obviamente, pero reemplazar por personal católico, ¿sí? Por personal católico que estaría al mando, ¿no? La alianza con la alianza con la Iglesia implicaba un cambio en la matriz, ¿no? En la matriz laica claramente. Estaba ya el desplazamiento del lugar del maestro, ¿no? Como autoridad ideológica, autoridad ideológica en el sentido de que, bueno, pensemos que estamos en los años 40, ¿no? Y la idea del maestro y la maestra como, entre comillas, la dueña de la razón, ¿no? Frente a la Iglesia y frente a la familia, frente justamente a los dos. Bueno, está más que claro de que los fines humanos de la educación laica eran contrarios a los católicos en varios sentidos. Yo ahí destaqué dos. Uno, con lo que respecta a la educación sexual, sí, claramente, y ya de esos tiempos hay una oposición de la religión con respecto a la enseñanza en las escuelas de educación sexual. Y por otro lado, según la mirada católica, el debilitamiento, ¿no? Que produce del influjo de la familia, el papel y el rol del maestro o maestra con respecto a la familia y al niño o la niña, ¿sí? Todo este tipo de idea de educación, de proyecto de educación, terminó justamente de mostrar cierta afinidad de ese programa político educativo de Perón con el de Franco, el de Francisco Franco, que Francisco Franco había sido dictador en España, ¿sí? Que para el año 1945 justamente Francisco Franco sanciona una ley de educación donde tiene cuestiones muy, muy similares, ¿no? Defendía el derecho de la familia con respecto a la educación de los hijos y concebía la educación a la escuela católica. Entonces, este va a ser uno de los argumentos para rechazar justamente este reencuentro con la religión en el sistema educativo. De todas maneras, digamos que tiene como cierta flexibilidad, eso también tenemos que decir, no aparece como obligatorio. De hecho, si los padres no querían que su hijo o su hija recibiera una educación católica, tenía que cursar otra materia que tenía que ver con una instrucción llamada instrucción moral, y cursaba ese tipo de materia. Pero nuevamente la idea del catolicismo, de la religión, aparecía ahí. Decíamos, bueno, este tipo de política educativa que incluía nuevamente al sector católico en las escuelas, terminó conformando un debate muy importante, ¿sí? donde quienes se oponían lo vinculaban, lo relacionaban con el tipo de política educativa que estaba llevando Franco en España. Bueno, por un lado, dos posturas de los debates parlamentarios, ¿no? Pues se termina aprobando esto, pero en los debates parlamentarios tenemos por un lado la voz de uno de los defensores, que era Joaquín Díaz de Vivar, que era un militante católico y del justicialismo, ¿sí? del peronismo, y él plantea tres argumentos de por qué no tendría que haber ningún inconveniente con este tipo de política educativa. Primero, que los 3 años anteriores, ¿no? Que estuvo el decreto, recordemos que en 1943, ya con el general Ramírez ya se había impuesto esto,
En esos 3 años no había generado ningún disturbio, ninguna perturbación a la convivencia en la sociedad. ¿Sí? No había llevado ningún tipo de problema y no tenía por qué hacerlo ahora. El otro argumento tenía que ver con que la mayoría de la población era católica, entonces era algo que naturalmente se podía llevar adelante. Y finalmente, y acá ya vinculado con lo político, consideraba que la introducción de la religión en la escuela era una tarea de divulgación de dogma y no una adecuación del dogma político, ¿sí? Lo que lo diferenciaba del franquismo. Es decir, era una divulgación del dogma católico, pero no del peronismo, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que lo diferenciaba de la política educativa que llevaba Francisco Franco en España. Como opositor teníamos a Antonio Sobral, que ya lo hemos nombrado en otros de los textos, radical, ¿sí? Donde, bueno, los argumentos se centran en dos cuestiones. Por un lado, la relación histórica entre Iglesia y Estado, ¿no? Esta relación histórica de conflicto, de fricciones y demás, y entonces, cuando el Estado había logrado en el ámbito educativo correr a la Iglesia del medio, nuevamente aparecía el tema, ¿no? Y el otro argumento tenía que ver con la ciencia pedagógica moderna como portadora de un mejor conocimiento de la psicología del niño. Lo que Sobral planteaba, Sobral defendía la autonomía de la ciencia y de la educación respecto de la política. ¿Sí? Es lo que estaba observando justamente, y la crítica tenía que ver con cómo la política, y puntualmente el peronismo, estaba, ¿no? Ingresando en la educación. Entonces planteaba como cierta autonomía, ¿no? de la ciencia y demás. Además, discutía con los católicos, porque los católicos habían mencionado de que la defensa de la escuela religiosa, y la escuela católica, había permitido la unidad, digamos, de las familias, y Sobral planteaba lo contrario, que justamente la unidad familiar la había logrado, la familia argentina la había logrado justamente un tipo de educación laica, así que era mucho más abierta y demás. Justamente, bueno, era una crítica que tanto Antonio Sobral como todos los opositores veían, digamos, el ingreso y la interrupción política del peronismo en la educación. Era lo que más atemorizaba, más allá de la religión en sí. Otro tipo de política educativa muy importante durante el peronismo son los jardines de infantes. Y los jardines de infantes, digamos, la constitución del niño como sujeto de una nueva cultura política, incluía la necesidad de una intervención pedagógica, ¿no? Desde los primeros años de vida. Para los años 40 el jardín de infantes era una institución muy poco difundida. ¿Sí? Justamente a partir del peronismo va a haber una política muy importante de explosión cuantitativa de los jardines de infantes, ¿sí? Va a haber una creación de secciones de jardines muy importantes, más de 600, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en las provincias y en los territorios nacionales. Todavía estaban lo que se conocía como territorios nacionales, donde no había todavía la caracterización de las provincias, ¿sí? Sobre todo en la parte de la Patagonia, ¿no? Bueno, los jardines de infantes lo que permitió justamente fue ligar demandas de jardines con necesidades políticas y sociales del Estado. ¿Sí? Es decir, la creación de jardines de infantes permitía ligar dos necesidades que tenía, tanto el Estado como la sociedad. Por un lado, una institución funcional a la inserción de la mujer. Es decir, la mujer con un papel cada vez más activo en la sociedad con el peronismo, papel activo políticamente y económicamente hablando, ¿sí? Necesitaba justamente otro ámbito más que se amplíe para su inserción laboral, y los jardines de infantes lo fueron en su totalidad, ¿sí? Es más, hasta el día de hoy prácticamente, ¿no? Los jardines de infantes,
90-95% está compuesto por mujeres. A veces puede haber algún profe de artística o de música y demás, pero el número de mujeres es un porcentaje amplísimo, ¿no? Por otro lado, está más que claro de que era súper funcional los jardines de infantes porque permitía justamente, y como elemental, ¿no? La formación de ciudadanos útiles en los primeros años, pero además de muy pequeños, ya de muy pequeño esa construcción que era elemental, ¿no? Bueno, por otro lado, los jardines de infantes era excelente para garantizar el punto de partida homogéneo para la construcción de una nueva generación infantil, ¿no? Si queremos hablar de esa generación del 2000 que planteaba en términos políticos, ¿sí? La política del peronismo, claramente el punto de partida era una igualdad desde muy pequeño, desde los 3 a 5 años, ¿no? Para que sea mucho más equitativo y homogéneo. Entonces era muy necesaria una política educativa que se direccione hacia el nivel inicial. Bueno, está claro de que habíamos dicho que hay una explosión cuantitativa muy importante y sin ninguna duda Buenos Aires, con el gobierno estaba como gobernador Domingo Mercante, claramente es donde más se ve el avance del nivel inicial, con la ley Cimini. La ley Cimini es una ley que justamente prevé todo un avance con respecto a este nivel, que muestra también las estrategias del gobierno bonaerense, que incluyó entre ellos, primero la formación de la construcción y creación de profesorado, ¿sí? para nivel inicial. Por otro lado, jardines integrales, jardines que permitían tanto la atención educativa, pero también una atención psicológica, médica, social, ¿sí? Por eso se llama jardines integrales. Y finalmente también la divulgación de publicaciones que iban, digamos, hacia las familias, ¿no? Y con el fin de aproximar el hogar familiar al hogar educativo, ¿no? Esta idea del hogar como patria, tanto de las instituciones estatales como de la familia. Entonces, en Buenos Aires, donde se lleva claramente una política educativa del nivel inicial muy importante, porque era justamente una de las necesidades y formaba parte de esa política educativa. Bueno, no podemos obviar a Eva Perón dentro de este apretado recorrido de educación y peronismo. Eva Perón que por un lado radicalizó la visión sobre la infancia pobre, ¿no? Al conceder que la infancia pobre tenía que ver con un problema nacional y que estaba atravesado por conflictos de clases sociales. Obviamente los sectores opositores al peronismo, fundamentalmente la clase alta, ¿sí? Lo van a tensionar con este tipo de mirada y de política. Bueno, Eva Perón va a promover una nueva concepción de la ayuda estatal, ¿no? A partir de una mirada que primero se enfrenta a la sociedad de beneficencia que ya existían en Buenos Aires del siglo XIX, ¿no? Pero que no la sociedad de beneficencia que tenía que ver fundamentalmente con la asistencia a los niños generalmente abandonados, huérfanos, ¿no? Y demás. Acá, a partir de la Fundación Eva Perón, la fundación que lleva su nombre, va a llevar adelante toda una política de ayuda estatal muy importante, ¿no? Que lo toma más que como ayuda estatal, lo toma como un deber social sobre lo que no podían trabajar, ¿no? Sobre los más marginados, que eran justamente los ancianos y los niños, ¿no? Es decir, esta mirada de Eva Perón terminaba de complementar la mirada del peronismo en sí, porque la política de Juan Domingo Perón estaba claramente orientada a los trabajadores, los trabajadores, ¿sí?
En cambio, esta concepción de Eva termina de ampliar a otros sectores que quizá la política estatal no estaba cubriendo del todo, más allá de que Eva Perón claramente representa una política estatal, ¿no? Eva Perón no ocupó ningún cargo político, ella, brevemente digo esto, ella se postuló para vicepresidenta en las elecciones de 1951, donde la fórmula era Perón-Perón, Juan Domingo Perón y Eva Duarte Perón, pero ella ya acusa del cáncer muy avanzado y termina de bajarse de la candidatura y después termina votando también, ¿no? Es el primer voto femenino en elecciones nacionales del Poder Ejecutivo y después al poco tiempo fallece, ¿no? Pero bueno, aparece con este tipo de política, ¿no? Mirando a los más desprotegidos, como eran los ancianos y como eran los niños, ¿no? Lo que no podían trabajar, como menciona ahí la placa. Y esto lo va a hacer a partir de varios dispositivos. Yo ahí agrego la ciudad infantil, que es la que más habla el texto y que ahora vamos a ver. A partir de esos dispositivos, la idea era justamente alterar por completo esa desigualdad socioeconómica que arrastraban los niños de su nacimiento, ¿no? Ahora, hay algo muy interesante que plantea Eva Perón, muy original también, que rompe un poco con la idea del peronismo, ¿sí? No sé si rompe por completo con la idea del peronismo, pero que rompe con la idea del peronismo, que tiene que ver con que justamente para Eva, quienes son el futuro, la vanguardia, quienes van a llevar adelante las nuevas generaciones, ¿sí? Esa generación del 2000 que planteaba el discurso de Perón, no eran, por un lado, los hijos intelectuales, que eso estaba compartido claramente con Juan Domingo Perón, pero tampoco eran los hijos de los trabajadores del conurbano, de Buenos Aires y demás, sino que eran justamente los hijos de las familias más humildes, con mayor marginación, que vivían en el interior, ¿sí? En el interior del país. Y veía el futuro justamente ahí. Por eso justamente va a llevar adelante toda una movilización infantil muy importante a partir de la llamada ciudad infantil, ¿sí? que va a estar precedida por Eva Perón, donde va a haber todo un reclutamiento que lo van a hacer la llamada visitadoras sociales, un reclutamiento de niños en provincias, ¿no? Y en lugares muy, muy complejos, en la ciudad en asentamiento, ¿no? En villas también, donde van a ser ubicados y donde van a ser integrados a estas instituciones que intentaban cubrir justamente todas las necesidades del niño. Y acá justamente uno de esos dispositivos más importantes es la ciudad infantil, ¿sí? Bueno, la ciudad infantil, por un lado, era quien terminaba de acobijar a esos niños pobres del interior o de algunas villas de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano. Estaba instalada en Belgrano, en Capital, ¿no? Se inaugura en el 49, 1949, y llega a tener ese año más de 23.000 niños. ¿Sí? Los niños todos entre 2 y 6 años, ¿no? Tenían que ver, estaban vinculados con el nivel inicial, una idea de realizar el nivel inicial, ¿sí? Esa ciudad infantil se sostenía a partir de donaciones y la contribución de la clase obrera. Estaba claro que el Estado apoyaba, estaba más que claro, pero bueno, en los papeles figuraban que eran donaciones, por un lado, y por otro lado la contribución de la clase obrera, que era con el aguinaldo. Cuando se cobraba el aguinaldo, un 3% de ese aguinaldo iba destinado, de cada trabajador, iba destinada a la ciudad infantil, a la llamada ciudad infantil, donde el 2% era del trabajador y un 1% era del empleador, ¿no? Ese 3% total.
y el ingreso de esos niños era a partir de solicitud, ¿no? Las familias, primero estaban las visitadoras sociales que hacían recorrido por estos lugares completamente marginados, pero también podía ser a partir de una solicitud donde iban las visitadoras sociales, tomaban todos los datos y demás, ¿no? Bueno, como decíamos, se da toda una asistencia integral a los niños, que va de la alimentación, control médico, bueno, educación, aunque el texto plantea que la educación pasaba en un segundo plano, en realidad no estaban como estas urgencias primero. Recibían todo tipo de educación artística, como por ejemplo clase de canto, música, baile clásico, gimnasia rítmica, ¿no? Y también recibían lo que anualmente recibían vestimenta y calzado de marca muy, muy importante, Marilú, o sea, por ejemplo, los niños salían vestidos, ¿no? Con vestimenta Marilú, y demás, que eran realmente muy, muy caras. El pedido y la demanda de la cantidad de niños sobre la ciudad infantil llevó a que se vayan creando las llamadas hogares escuela. Los hogares escuela eran como una especie de ciudad infantil, pero mucho más reducida en tamaño y en servicios, pero que estaban justamente cada una, estaban desparramadas por el interior, ¿sí? Tengan en cuenta de que estos niños estaban de lunes a viernes en la ciudad infantil, ¿sí? Estaban en Capital y los fines de semana eran llevados con su familia y el lunes de vuelta estaban, ¿no? En la llamada ciudad infantil, en estas escuelas que eran mucho más que escuelas, ¿no? Justamente la idea era de... Profe, Sí. ¿es tipo pupilaje? ¿Cómo? ¿Es tipo un pupilaje? Claro, sí, sí, es tipo un pupilaje, sí. Sí, son, no había posibilidad, a ver, pensemos lo siguiente, que bueno, está en la placa que sigue, pero realmente eran niños con carencias muy, muy marcadas, ¿sí? Entonces, que aparte venían de otras provincias, tenían que venir justamente si no iban a los hogares escuela, tenían que estar en la ciudad infantil, y sí, claramente era pupilaje, estaban de lunes a viernes ahí, y solamente los fines de semana eran llevados con su familia, y el lunes de vuelta se lo traía para la ciudad infantil. Sí, claramente. La idea del peronismo era justamente que de esa ciudad infantil después se pasa a la llamada ciudad estudiantil. La ciudad estudiantil ya eran para niños más grandecitos, que iban a hacer lo que es la primaria, ¿sí? Con todo el mismo tipo de asistencia. Pero lo cierto es que la ciudad infantil se demoró y no se terminó de construir como correspondía, entonces eso terminó de llevar a toda una serie muy compleja, ¿no? Y acá viene un poco lo que son las consecuencias negativas. Evidentemente hay una asistencia muy importante del Estado, como nunca antes se lo había visto, tiene que ver con ese estado de bienestar, sin ninguna duda, ¿sí? Pero bueno, dentro de las críticas que se realizan, ¿no? Aparece una serie de críticas. Por un lado, el contraste que hay entre la vida institucional y la vida familiar de los chicos, ¿no? Esa tensión que vivían los nenes entre una gran abundancia que veían en la ciudad infantil, y que ellos alcanzaban y demás, con el fin de semana y la miseria total en sus casas, ¿no? Ahí, por ejemplo, da el ejemplo de la ropa, ¿no? Cómo se le da una vestimenta completamente nueva, de marca, qué sé yo, y cuando iba a la casa y volvía después del fin de semana, aparecía con la ropa completamente estropeada, minado de piojos, bueno, aparecía ese contraste, que de todas maneras, bueno, no sé hasta qué punto de todas maneras es discutible, ¿sí? Digamos, la posibilidad de poder estar en condiciones de lunes a viernes con todas las condiciones y demás. Por otro lado, la desvinculación de los niños con sus familiares, esto es un poco lo que Viviana preguntaba hace un ratito, ¿no?
estar justamente toda la semana, recordemos, niños de entre 2 y 6 años, estar toda la semana fuera de la familia, ¿sí? Además con un amplio personal, muy amplio personal, porque no es que estaban con una docente simplemente, sino que era muy amplio personal, ¿no? Médicos, docentes, en fin, provocó en algunos casos experiencias muy traumáticas, claramente. ¿Sí? A ver, nada, generalmente no es que se trataba de buscar siempre la posibilidad, por ejemplo, en el caso que haya otro tipo de problema, y ser ubicado en esos hogares, escuelas, ¿no? que estaban generalmente cerca o relativamente cerca de las casas de los niños, en el interior y demás. Pero en muchos de los casos no se lograba y tenían que sí o sí hacer esta escolaridad en la ciudad infantil. Bueno, la ciudad estudiantil no fue terminada, ¿no? Y esto terminó de generar un gran problema. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional tomó la decisión de que muchos de estos niños que habían terminado la ciudad infantil, ¿sí? Comenzaran en escuelas primarias ahí de Belgrano, de Bajo Belgrano, hasta que se terminara la ciudad estudiantil, y eso trajo mucho conflicto primero entre los mismos padres, ¿sí? Entre los mismos padres de los niños que ya iban en esas escuelas primarias estatales, ¿sí? Que tenían otra posición económica y social, con estos niños. Aparte de eso, también el texto dice que, bueno, muchos maestros, muchos directivos renunciaban porque veían, ¿no? que estos niños venían, digamos, como agitar las aguas, que la disciplina era otra, bueno, toda una serie de cuestiones, ¿no? Causó un conflicto muy importante, pero también pensando en los mismos chicos que habían transitado con un tipo de escolaridad como era la ciudad infantil y que ahora era completamente diferente porque era, más allá que el Estado solventaba los gastos y demás, pero era una escuela completamente diferente, sin los parques y demás. De hecho, por ejemplo, muchos hogares escuelas, ¿no? Esas escuelas parecía la ciudad infantil en las provincias, tenían hasta pileta de natación, por ejemplo. Bueno, todo ese paisaje, todo ese tipo de diversidad, de educación y demás, no lo iban a encontrar en esas escuelas primarias. Y finalmente, bueno, ya para el año 51, ¿no? Ya un poquito antes, ya en el 50, la ausencia de Eva que había sido la presidenta y que iba siempre, ella estaba presente, no mandaba a otra persona, en la ciudad infantil, viendo todo, ¿no? Controlando todo y demás. La ausencia de Eva con la enfermedad, y ni que hablar tras su muerte, y la crisis económica que empezaba a sondear, y política, ¿no? De un antiperonismo que era cada vez más fuerte, terminó de poner fin a este tipo de proyectos. Hablando de la pedagogía ya de 1951, del segundo gobierno, bueno, el gobierno practicó una convocatoria política de niños y jóvenes del Estado, incorporación de contenido doctrinario en el sistema educativo. Acá sí se ve a partir del 51 una clara peronización de la educación, muy, muy fuerte, muy marcada. El segundo plan quinquenal que se lanza en el 51, que se escribe en el 51, ¿no? y comienza en el 53, planteaba, entre otras cosas, con respecto a la educación, ¿no? Que la enseñanza debía tener la idiosincrasia del alumno, ¿no? Esto del contexto, de la región, de respetar eso. El Estado se define como colaborador de la familia. La enseñanza comprendía la educación moral, ¿no? Educación moral como vínculo de principio de justicia social y solidaridad social. Acá ya el peronismo, el Estado peronista y la Iglesia rompieron lazos, ya la Iglesia Católica forma parte de los opositores, ¿no? Acá, bueno, con respecto a la enseñanza de la educación, comprendía esa educación moral por un lado, de justicia social y demás, pero además es muy importante la educación volcada a la educación física, ¿no? Esta idea de forjar la raza nacional y demás aparece muy importante durante el peronismo, sobre todo con respecto a enfermedades como la tuberculosis, que era muy importante en la década del 40 y 50, en los niños, digo, ¿no? Y acá viene esta idea que da la autora,
que en realidad lo está tomando de otro autor, de Kurusa, que esta idea de que las escuelas se transformaron en unidad básica. ¿Sí? Esa idea de la organización, la organización política, ¿no? La organización popular del peronismo, de unidades básicas y demás, esta idea de que las escuelas y el sistema educativo se terminó transformando, dice, en unidades básicas donde hay una réplica, una discusión de las políticas educativas peronistas. Bueno, y acá algunas de las imágenes, ¿sí?, de ese material, clásicas. Bueno, veo a mamá, mi mamá me ve, Eva amó a mi mamá, Eva me ama. Esto para separar en sílabas, ¿no? Utilizando a Perón y a Eva, por ejemplo. Bueno, te mata lo que dice abajo, ¿no? Dice, Sara y su esposo son peronistas, votaron a Perón. A Perón, bueno, todo, ¿no? Un dispositivo de las adivinanzas que son mortales, ¿no? En el caso de Eva, dio trabajo y bienestar al pueblo trabajador, la sonrisa de su retrato es como un rayo de sol. ¿Quién es? Y está la figura de Eva, por las dudas. La otra de Perón, lo mismo, ¿no? ¿Quién creó el justicialismo para la felicidad de un pueblo que tiene ahora trabajo, alegría y paz? Está la figura de Perón. Bueno, la vinculación con los bienes materiales, que en realidad los bienes materiales, honestamente, para incluso las personas que no son peronistas, creo que es innegable. Después está todo lo otro para discutir, ¿sí? Pero la mejora material del sector trabajador es indiscutible. Pero bueno, estos tipos de políticas educativas, ¿no? Perón nos dio y todo un avance, ¿no? Porque acá está la nacionalización del ferrocarril y demás, ¿no? De la telefonía, y nos dará, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es para largo, y nos va a seguir beneficiando con otra política. El aguinaldo también, ni que hablar, ¿no? Aparecía en los manuales de texto. Y finalmente, como otro ejemplo, hay muchos más, ¿no? Pero finalmente el de comparar, ¿no? Las fechas peronistas, o entre comillas peronistas, con las efemérides patrias, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? 9 de julio de 1816, proclamación de la independencia política; 9 de julio de 1947, proclamación de la independencia económica. ¿Sí? De esto hay varios, sobre el 1 de mayo, ¿sí? y sobre diferentes momentos que la literatura del peronismo y la pedagogía del peronismo terminaba de exaltar, ¿no? Sin ninguna duda. Pero bueno, forma parte de esa política del peronismo que vuelvo a repetir, es muy, muy amplia. Nosotros acá simplemente estamos mirando dos autores que están enfatizando fundamentalmente la politización de la educación, ¿no? En el peronismo, claramente, pero bueno, ¿no? El tema del peronismo es muchísimo más complejo que esto, ¿no? Bueno, no queda casi nada, queda un minuto, no sé si quieren preguntar algo, si quieren agregar algo. Nada, bueno. Nosotros, digo rápido porque ya se termina. El martes que viene tenemos la última clase así, viendo lo que es la última dictadura militar y la educación. Voy a tratar de enviar antes del martes el trabajo, así ya lo tienen, ¿sí? Y luego, bueno, quedan las clases que son para consultas. ¿Sí? Simplemente eso. Que si es necesario una clase por Zoom, lo hacemos para consulta, no hay ningún problema, o por Classroom. ¿Sí? Digo esto antes que se corte. Termina esto y lo subo al Classroom, la grabación de la clase. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y que tengan una linda tarde. Hasta luego. Gracias.